Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Esperando la Señal. Este podcast es un proyecto que tenía dándome vueltas en la cabeza por mucho tiempo y por una u otra razón no terminaba de materializarse, sino hasta el día de hoy, cosa que me tiene extremadamente feliz. La idea de este podcast se empezó a materializar el año pasado, en 2021, cuando yo tomé el curso Cómo empezar un podcast con Erika de la Vega, el cual me dio esa base que yo necesitaba, ese conocimiento inicial de cómo pensar en un tema, de qué herramientas iba a necesitar, el software, todo lo necesario para arrancar. También fue el año donde yo empecé a pensar en diferentes temas que pudieran englobar lo que yo quería comunicar a través de este podcast. Y también se me presentó la oportunidad de consultar con otras personas que en su momento sentí era con quienes yo podía llevar este podcast adelante. En su momento yo no sentía que tenía el tiempo suficiente, las herramientas suficientes, el conocimiento suficiente para hacerlo por mi cuenta, pero entre una cosa y otra sencillamente no se materializó esta idea en su momento, sino hasta el día de hoy. Yo soy fiel creyente de que todo pasa por una razón y siento que este era el momento perfecto. Me sentía conectada con el tema, con las ideas que quería compartir. Estoy en un punto donde estoy apostando más por mí y tengo más confianza en mí misma y decidí lanzarme, decidí sencillamente empezar o como me dijo un querido amigo recientemente, dispara y luego apuntas. La idea de este podcast es la de compartir con ustedes vivencias, experiencias, lecciones de vida que me han quedado, particularmente en estos últimos 2 años, que ya todos sabemos lo que ha venido pasando, y para mí han marcado un antes y un después en mi vida. Muchas de estas lecciones se convirtieron en señales para mí, señales de que debía dejar ciertas cosas atrás, señales de que tenía que trabajar en ciertos patrones y conductas que no me estaban ayudando, señales de decir adiós a ciertas cosas, señales de que eso que venía haciendo desde hace mucho tiempo y que yo pensé que era lo que iba a ser el resto de mi vida, que me iba a apasionar el resto de mi vida, quizás ya no lo sea, y está bien. Y señales de que se puede volver a empezar, y eso también está bien. A pesar de que la idea central de este podcast es la de compartirte semana a semana una señal que espero te invite a iniciar ese proyecto que vienes posponiendo, tener esa conversación o dejar atrás eso que te viene pesando, que ya no te ayuda. Algo que me enseñó el 2021 es que a veces ese aha moment, ese despertar, eso que tanto estabas esperando para iniciar, no llega. Y está bien, a veces sucede así, y es allí cuando uno tiene que convertirse en su propia señal, cosa que a mí me llegó a pasar mucho en estos últimos meses. Particularmente con la idea de este podcast, me di cuenta de que me estaba enfocando más en lo que me faltaba que en lo que ya tenía. Y no fue hasta que decidí quitarme ese chip, o al menos cambiarlo un poco, de querer que todo fuera perfecto y tenía que tener ya todo alineado, cuando yo decidí empezar desde donde estaba y con lo que tenía. Ahí fue cuando las cosas empezaron a alinear para mí. Ahí fue cuando comencé a conectar con las personas adecuadas que me dieron la información necesaria, ese empujón que me faltaba y hasta este micrófono que estoy utilizando, que es mi primer micrófono de podcast, que llegó a mí gracias a una amiga muy especial a quien dedico este episodio, Claudia Porto, y llegó de una manera inesperada. Ahí fue cuando todo sencillamente se dio. Y esta es una de las señales que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Dejemos de estar esperando que todo se alinee, que todo se dé, que todo sea perfecto. Que por cierto, la perfección es un tema que va a salir a colación muchísimo en este podcast. Sencillamente, empezar. Empezar con lo que se tenga, empezar en donde uno esté, empezar. Así que aquí tienen mi empezar, mi primer episodio de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Esperando la Señal. Bye.